Es un placer volver a estar con todos ustedes para poder hablar de las maravillas de nuestro Dios, las cosas que Dios ha hecho en el pasado y las cosas que Dios también quiere volver a hacer con cada uno de nosotros en estos tiempos. Porque a Dios le place bendecir a cada uno de aquellos que se acercan a Él. Su palabra dice claramente: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y esto habla de una comunión continua, real y verdadera con el Dios de todo poder. Y Dios es un Dios que siempre estuvo cerca de sus escogidos, sus elegidos, de aquellos que se acercaron a Él en el tiempo pasado, y como decía en principio, Dios también lo quiere hacer con nosotros. Pero vemos que su pueblo y sus elegidos, aún muchas veces cuando salían a la guerra, Dios estaba acompañándoles para que ellos puedan tener victoria en cada uno de esas guerras que ellos hacían. Y vemos que también muchas veces ellos no tenían que pelear porque Dios peleaba las batallas por ellos, pero otras veces sí la tenían que hacer, pero Dios le daba victoria, aún ellos peleando con aquellas armas de entonces, ¿no? El arco, la flecha, la lanza, la espada, ¿no? Que son las armas que usaban en aquel tiempo. Y las mismas naciones o los otros ejércitos también, cuando incursionaban en algún territorio, porque en aquellos días eran tiempos de conquista, ¿no? Donde los conquistadores avanzaban para tomar posesión de sus objetivos. Y en el tiempo actual también vemos que los ejércitos también cuentan con armas, por supuesto, no como aquellas, pero sí con las armas que le llamamos armas de fuego, ¿no? Que tienen preparado para la guerra. Y nosotros, los hijos de Dios, puntualmente, nosotros, los hijos de Dios, también tenemos armas. Pero claro, no son las armas convencionales que se conocen actual, sino que para poder entender el apóstol Pablo, que era una persona sabia y entendida en todas estas cosas, hablando en el segundo libro a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 y 4, nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que aunque somos personas, seres humanos, nosotros no actuamos ni usamos estas armas terrenales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son terrenales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, llevando cautivo todo argumento, ¿no? Y toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que nuestras armas no son netamente físicas, no son armas que se usan aquí, sino que son armas totalmente sobrenaturales. Ahora el escritor a los Efesios también nos abre un poquito más el panorama para poder conocer en el capítulo 6, los versículos 12 en adelante, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aquí claramente nos está diciendo que nosotros no luchamos, no peleamos contra seres humanos, no peleamos contra los hombres, contra las mujeres, nosotros no peleamos contra nuestros vecinos, porque dice que nuestra lucha, si no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto está hablando claramente del poder demoníaco que se mueve cuando dice las regiones celestes. Está hablando precisamente de la atmósfera y de los aires donde están instalados estos seres o estos gobiernos espirituales de maldad. Dice, porque ellos ejercen, por supuesto, esas obras de maldad sobre la tierra para hacer toda clase de injusticia, toda clase de muerte, donde hay violaciones, allí donde están operando estos espíritus sobre seres humanos. Ahora, claramente dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sino que está escrito en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 2 también. Allí dice que el príncipe de la potestad del aire, quiere decir aquel que gobierna los aires, dice, y que ahora, dice, o sea, en tiempo actual, dice, ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Pero, ¿y dónde actuamos? ¿Dónde aparecemos nosotros los hijos de Dios? Pues en el escritor a los Romanos, capítulo número 8, los versículos 37, 38 y 39, nos dice, además de todas estas cosas, o sea, sobre todas estas cosas,
que estuvimos hablando, sobre todo el mover, sobre todo esta actuación de los espíritus sobrenaturales, esta fuerza espiritual, dice, además de todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. Entonces claramente nos está diciendo que somos simples vencedores. Somos mucho más que eso. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, sigue diciendo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. O sea que acá vuelve a hablar otra vez lo que hablaba en Efesios capítulo 6, verso 12, donde hablaba que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y acá está diciendo que ni la muerte ni la vida, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir esto, que no hay poder sobrenatural, no hay un poder infernal que puede interferir en nuestra relación, en lo que Dios ha encomendado a los hijos de Dios, porque Dios dio autoridad a sus hijos. El Señor Jesús, después de resucitar, Dios lo llevó consigo y dice que lo sentó a la diestra, o sea, lo sentó a la derecha. Y el libro de Efesios, capítulo 2 y el verso 6, dice que Dios nos resucitó a nosotros. ¿Qué es resucitar? Nos volvió a dar vida, una vida nueva, una vida espiritual, una vida sobrenatural. Dice, y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto es que Dios nos posesionó en lugares de gobierno. Dice, y estos lugares celestiales de gobierno, donde Dios nos posesionó a los hijos de Dios, quiere decir que está por encima del poder de los demonios. Está por encima del poder sobrenatural infernal que se mueve en las regiones celestes. Por eso dice, he aquí, yo os doy potestad de pisar todas serpientes, escorpiones, y nada os dañará. Contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones son precisamente estos poderes, representan a los poderes infernales que producen muerte, porque esto es lo que produce los escorpiones, esto es lo que produce, ¿sí? Todo esto es lo que significa de que nuestra lucha realmente nos hace más que vencedores. Batallamos cada día, peleamos cada día, pero somos más que vencedores. Y Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, para revestirle también de este poder, para que seas más que vencedor y más que vencedora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto y mucho más. Dios quiere hacer en estos tiempos y está llamando para precisamente darle la autoridad de poder vencer quizás el temor, quizás el miedo, muchas cosas que nos condicionan en nuestra vida física, pero no en nuestra vida espiritual. Pero Dios quiere bendecirte. Por eso dije al principio, es un placer volver a hablar de estas cosas, porque realmente son para edificación de nuestras vidas. Así que será hasta una nueva oportunidad, si Dios así lo quiere, y bueno, será hasta entonces, y muchas bendiciones para todos.